¿Qué pasaría si te dijera que la Biblia que conoces fue editada? Que algunos libros eran borrados de la historia, porque contenían secretos que podrían cambiarlo todo? Textos que hablan de ángeles caídos, gigantes olvidados, reinos invisibles e incluso un Dios que puede no ser quien imaginas. El caso es que intentaban ocultarte. Prepárate porque en este video te voy a revelar los libros prohibidos más aterradores de la Biblia. Y cuando descubras lo que contienen, tu visión de la fe y la historia nunca volverá a ser la misma. Desde el principio, ciertos textos fueron considerados tan peligrosos que debían ser borrados de la historia. ¿Pero por qué? ¿Qué podría ser tan inquietante en unos simples pergaminos? La respuesta es simple: poder. Muchos de estos escritos hablaban de ángeles caídos, entidades invisibles y secretos que podrían cambiar por completo la visión que la humanidad tiene de lo divino. El hermetismo nos enseña que el verdadero conocimiento no es solo información, es transformación. Y la Iglesia, temiendo este impacto, actuó rápidamente para silenciar cualquier cosa que pudiera desafiar su autoridad. Ahora bien, imagínate si de un momento a otro apareciera un manuscrito demostrando que la realidad había sido manipulada, que gran parte de lo que nos dijeron pudo haber sido editado, oculto o distorsionado. Bueno, eso es exactamente lo que pasó. Muchos de estos libros prohibidos cubrían temas como alquimia espiritual, portales ocultos entre dimensiones y la interferencia de fuerzas invisibles en la historia de la humanidad. Eran más que textos religiosos, eran verdaderos mapas de conocimientos que solo iniciados esotéricos pudieron descifrar. Pero, ¿qué tenían de molesto estos textos? El problema no era solo el contenido, sino las preguntas que planteaba. ¿Qué pasaría si Dios no fuera exactamente como nos enseñaron? ¿Qué pasaría si hubiera capas ocultas en la creación, algo que solo los sabios pudieran entender? Estas ideas conectan directamente con la Cábala, donde la realidad es un juego de fuerzas místicas y verdades codificadas. Otros textos hablaban de los ángeles no como servidores obedientes, sino como seres complejos, con libre albedrío e incluso intenciones propias. Esto sentó un precedente peligroso. Si incluso los ángeles podían cuestionar el orden divino, ¿por qué no podrían hacerlo los humanos? Ahora, espera esto. ¿Y si te dijera que algunos de estos libros prohibidos hablan de seres que gobernaron la Tierra antes que la humanidad? Historias de gigantes, civilizaciones olvidadas, pactos entre humanos y entidades más allá del entendimiento. El ocultismo siempre ha tratado este tipo de conocimiento con sumo cuidado, ya que ciertas verdades pueden resultar devastadoras para quienes no están preparados. Estos escritos hablan de fuerzas que influyeron en los imperios, de conocimientos transmitidos en las sombras y de un pasado que desafía todo lo que creemos. Y lo más impactante, algunos textos incluso cuestionaron la noción misma de infierno. Dijeron que el castigo eterno tal vez no fuera tan eterno después de todo, que incluso las almas condenadas podrían encontrar redención. Este pensamiento se alinea con el gnosticismo, que enseña que el verdadero despertar proviene del conocimiento interior, no del miedo al castigo. Pero si cada uno pudiera acceder a la luz por sí mismo, ¿cuál sería el papel de la Iglesia? Aquí viene un detalle interesante. Estos textos no fueron simplemente destruidos. Muchos estaban escondidos, mantenido en cuevas, enterrado en el desierto, preservado por sociedades secretas. Esta práctica recuerda los principios de teosofía, que establece que el conocimiento sagrado debe protegerse hasta que quienes realmente lo merecen estén preparados para recibirlo. La verdad nunca muere, solo espera el momento adecuado para ser revelada. Y ahora llegamos a uno de los textos más controvertidos de todos. Un libro perseguido durante siglos, pero que, irónicamente, ha sobrevivido al tiempo. Un libro que habla de ángeles rebeldes, gigantes prohibidos y secretos que no se deben conocer. Un libro que persigue a teólogos e historiadores hasta el día de hoy. Este libro es el libro de Enoc, y su historia es más inquietante de lo que piensas. ¿Qué pasaría si un grupo de ángeles abandonara los cielos para vivir entre los humanos? Esta es la historia contada por el libro de Enoc, uno de los textos más enigmáticos y prohibidos de la historia. Revela un evento oculto en la narrativa bíblica oficial: la rebelión de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra y enseñaron a los humanos conocimientos que nunca deberían ser revelados. Estamos hablando de secretos que involucran alquimia espiritual, la astrología, la metalurgia e incluso el arte de la guerra. Pero, ¿por qué fueron tan peligrosas estas revelaciones? Simple. Le otorgaron a la humanidad demasiado poder, haciéndola independiente de fuerzas superiores. Y no se detiene ahí. Estos ángeles no solo compartieron conocimientos prohibidos, sino que también se enamoraron de mujeres humanas y engendraron una raza híbrida llamada Nefilim.
seres gigantescos, dotados de una enorme fuerza y una inteligencia avanzada. La historia del libro de Enoc nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Existieron realmente estos gigantes o fueron solo una alegoría del conocimiento divino distorsionado? El misticismo enseña que hay verdades ocultas detrás de los mitos, y el simple hecho de que este libro haya sido prohibido ya es un indicio de que su contenido era, como mínimo, incómodo para quienes controlaban la fe. Ahora bien, pensemos en esto. Si lo que está escrito en este libro fuera solo una leyenda, ¿por qué la Iglesia se habría molestado en prohibirlo? La verdad es que el libro de Enoc no solo describe vigilantes, así como detallar sus castigos. Afirma que estos ángeles caídos fueron encarcelados en dimensiones ocultas, condenados a sufrir hasta el día del juicio. Este concepto conecta directamente con el esoterismo, donde hay capas invisibles de la realidad que solo los iniciados pueden comprender. Pero, ¿qué pasaría si estos ángeles todavía ejercieran alguna influencia en el mundo actual? ¿No resulta curioso que distintas culturas hablen de seres gigantes que gobernaron la Tierra? Desde las antiguas civilizaciones de Mesopotamia hasta los escritos secretos de Cábala, siempre hay referencias a entidades que poseían sabiduría prohibida. El libro de Enoc sugiere que estos Nefilim no solo existieron, sino que también fueron responsables del caos que se apoderó del mundo antes del diluvio. La pregunta es, ¿y si algunos de estos linajes nunca se hubieran extinguido por completo? ¿Qué pasaría si ciertos conocimientos ocultos todavía circularan entre pequeños grupos de iniciados? Lo más aterrador es que el libro describe el Gran Inundación como un evento diseñado para eliminar a los descendientes de los vigilantes. En otras palabras, la destrucción de la humanidad no fue solo un castigo divino, sino un reinicio calculado para borrar el conocimiento peligroso de la faz de la Tierra. Esto tiene sentido cuando observamos cómo, a lo largo de la historia, las sociedades secretas se han esforzado por preservar fragmentos de estas enseñanzas. La iniciación esotérica siempre ha sido la clave para acceder a estas verdades. ¿Pero estaría preparada la humanidad para redescubrirlos? El libro de Enoc no se perdió por completo. Algunas copias sobreviven en antiguos monasterios etíopes y en rollos del Mar Muerto. Pero la gran pregunta es, ¿por qué este libro nunca volvió a la Biblia? ¿Su contenido sigue representando una amenaza para las estructuras religiosas? El hecho es que este texto desafía completamente la narrativa oficial sobre los ángeles, el diluvio e incluso el origen de la humanidad misma. Y, si este libro ya te parece impactante, espera descubrir otro texto prohibido que reescribe la historia de uno de los personajes más controvertidos del cristianismo, Evangelio de Judas. Por séculos, la figura de Judas Iscariote se asoció con la traición definitiva. Pero, ¿y si te dijera que todo lo que has aprendido sobre podría estar mal? El Evangelio de Judas, un texto secreto descubierto hace unas décadas, desafía radicalmente la versión tradicional de la historia. En él, Judas no es un traidor, sino el discípulo más fiel de Jesús. Sí, has leído bien. Este evangelio oculto afirma que Jesús le confió a Judas un papel esencial en el cumplimiento de la profecía. Pero, ¿por qué este texto quedó enterrado en el tiempo? El gnosticismo nos enseña que la verdad no siempre es lo que parece, y este evangelio fue una amenaza directa a la narrativa establecida por la Iglesia. Según este evangelio prohibido, Judas no entregó a Jesús por avaricia o malicia, sino porque el propio Maestro se lo pidió. La muerte de Cristo sería necesaria para liberar su esencia divina de la prisión del cuerpo humano. Este concepto conecta profundamente con el teosofía, donde la materia se ve como una limitación para la verdadera iluminación espiritual. Pero piense en el impacto que tendría esta versión en la historia del cristianismo. Si Judas fuera en realidad el discípulo más leal, entonces toda la idea de culpa, pecado y traición quedaría en duda. Esto debilitaría la base del control religioso construido durante siglos. Ahora imagina cómo sería si esta historia hubiera sido aceptada. El cristianismo podría haber seguido un camino completamente diferente, centrado en la alquimia espiritual y en el autoconocimiento, en lugar de la culpa y el sufrimiento. Pero esta visión no tenía ningún interés para la estructura eclesiástica, ya que eliminaba la necesidad de intermediarios entre Dios y los fieles. El esoterismo siempre enfatizó que el verdadero despertar ocurre de adentro hacia afuera, y este evangelio confirmó esta idea. Para los líderes de la Iglesia, permitir este tipo de enseñanza sería demasiado peligroso. Otro detalle intrigante es que, en este evangelio, Jesús se ríe de los otros discípulos, llamándolos ciegos e incapaces de comprender la verdad. Solo Judas habría comprendido la verdadera misión del Maestro. Esta perspectiva es completamente diferente de la versión oficial y plantea un punto crucial. ¿Cuántas otras enseñanzas han sido cambiadas o omitidas a lo largo del tiempo? El misticismo nos enseña que la realidad puede ser distorsionada por quienes tienen el poder de contarla.
El Evangelio de Judas estuvo oculto durante casi 2000 años, pero cuando finalmente salió a la luz, provocó un auténtico terremoto en los círculos académicos y religiosos. Este texto podría revertir siglos de doctrinas basadas en la culpa y el castigo. Pero si esta historia ya te parece impactante, espera hasta conocer otro evangelio que fue aún más perseguido. Un texto que describe algo que la Iglesia nunca admitiría: la posibilidad de que incluso los condenados puedan encontrar la redención. Este es el Apocalipsis de Pedro, y su mensaje es aún más controvertido. Ahora imaginemos un texto prohibido que desafía una de las creencias más fundamentales del cristianismo: el castigo eterno. El Apocalipsis de Pedro fue prohibido porque presentaba una visión inquietante e inesperada del destino de las almas. Según este evangelio apócrifo, los pecadores que sufren el infierno no permanecerían allí para siempre. Con el tiempo, podrían ser perdonados. Sí, lo que durante siglos se ha enseñado como una fatalidad irreversible podría en realidad tener una salida. Esto contradice directamente el temor que sostenía la autoridad religiosa. Si todos tuvieran una segunda oportunidad, el control por el terror del infierno perdería su fuerza. Esta idea, aunque chocante para la Iglesia, se alinea con la visión del misticismo y el gnosticismo, quienes siempre han sostenido que la iluminación y el arrepentimiento pueden trascender cualquier castigo. La gran pregunta es, si existe la posibilidad de redención, ¿por qué se ocultó? El miedo al infierno siempre ha sido una herramienta poderosa para moldear el comportamiento. Imagínese lo diferente que sería el mundo si, en lugar de temer el castigo, se enseñara a las personas a buscar una verdadera transformación interior. Este evangelio prohibido sugiere que Dios no es un juez despiadado, sino más bien una fuerza de amor y misericordia que permite incluso a los peores pecadores una segunda oportunidad. ¿Qué pasaría si te dijera que este texto describe el infierno de manera tan vívida que parece una pesadilla detallada? Nodo el Apocalipsis de Pedro. Las almas condenadas son castigadas según sus pecados, pero hay algo sorprendente. Los justos en el cielo pueden interceder por los que sufren y suplicar por su liberación. Esto recuerda un concepto presente en Cábala, donde las almas pueden pasar por diferentes estados hasta alcanzar la completa purificación. Pero si esto fuera aceptado, toda la base del juicio divino predicado por la Iglesia colapsaría. Otro punto inquietante de este evangelio es que presenta una visión alternativa del más allá, donde los castigos no son eternos, sino purificadores. Esto recuerda las enseñanzas de alquimia espiritual, que ve el dolor y la transformación como caminos hacia la elevación. Pero si el infierno no fuera eterno, ¿qué sentido tendría el miedo que imponen las religiones organizadas? Este texto sugería que el verdadero infierno no era un destino definitivo, sino más bien un proceso de aprendizaje. Ahora, piensen cómo esta idea podría haber cambiado el curso de la historia. Durante siglos, la gente ha estado aterrorizada por la idea del fuego eterno y los castigos despiadados. Pero, ¿y si, en lugar de vivir con miedo, se les hubiera enseñado a crecer espiritualmente y buscar el autoconocimiento? El esoterismo siempre enseñó que el verdadero infierno es la ignorancia y que la liberación llega a través de la expansión de la conciencia. ¿La Iglesia prohibió este texto porque quería mantener a la humanidad en la oscuridad del miedo? El hecho de que este evangelio fuera rechazado y silenciado durante tanto tiempo muestra cuán peligroso era para la estructura de poder de la época. La idea de un Dios misericordioso que no mantiene a nadie preso para siempre es revolucionaria. Pero si esta visión ya es impactante, prepárense para descubrir otro evangelio que fue igualmente prohibido, pero por una razón aún más profunda. Eliminó por completo la necesidad de la Iglesia como intermediaria. Este es el evangelio de Tomás, y tu mensaje puede cambiarlo todo. Ahora imagina un evangelio que no habla de pecados, castigos o reglas impuestas por una institución religiosa. El evangelio de Tomás presenta una visión completamente diferente de Jesús. En él, Cristo no aparece como el Salvador que vino a sufrir por los pecados del mundo, sino como maestro de iluminación espiritual, que enseña que la verdadera salvación no viene de fuera, sino de dentro. Esto significa que cada persona es responsable de su propia transformación, sin necesidad de que la Iglesia medie entre Dios y los fieles. Ahora puedes entender por qué se prohibió este texto, ¿verdad? Este evangelio enseña que el reino de Dios no es un lugar lejano al que vamos después de la muerte, sino más bien un estado de conciencia que se puede alcanzar aquí y ahora. Esta visión conecta profundamente con la teosofía y el gnosticismo, quienes siempre han afirmado que la iluminación es un proceso interno. Jesús, según este evangelio, no vino a crear una religión, sino a despertar a la humanidad a su propia divinidad. Pero si la gente descubriera que no necesitaban sacerdotes, rituales o dogmas para conectarse con lo divino, la Iglesia perdería rápidamente su poder.
Otro punto llamativo de este evangelio es que no contiene historias de milagros ni de resurrección. En cambio, trae refranes secretos atribuidos a Jesús, donde instruye a sus discípulos a convertirse en sus propios maestros. Esto se alinea directamente con las enseñanzas del hermetismo, que enseña que la clave del universo está en el autoconocimiento. Imagínese si, en lugar de seguir ciegamente las tradiciones impuestas, a las personas se les enseñara desde una edad temprana a encontrar la verdad dentro de sí mismas. El mundo sería completamente diferente. El Evangelio de Tomás también enfatiza un concepto poderoso. Lo divino está presente dentro de cada uno de nosotros. Esto recuerda a la filosofía de alquimia espiritual, donde la transformación interna conduce a la verdadera liberación. Esta idea es tan fuerte que incluso resuena en las enseñanzas de muchas tradiciones orientales, como el budismo y el hinduismo. Pero la Iglesia medieval no podía permitir que este mensaje se difundiera. Un pueblo que se conoce y no depende de líderes religiosos no puede ser manipulado. Ahora, piensa en el impacto que este evangelio podría haber tenido si no hubiera sido suprimido. En lugar de una fe basada en el miedo, tendríamos una fe basada en la búsqueda del conocimiento y la conexión directa con lo divino. En lugar de dogmas rígidos, tendríamos enseñanzas prácticas sobre cómo elevar la conciencia. El misticismo enseña que el verdadero poder espiritual está dentro de nosotros, y eso es exactamente lo que este evangelio revela. Pero si este libro ya te ha hecho replantear muchas cosas, espera descubrir uno aún más controvertido que habla de una raza de seres que gobernaron la tierra antes que la humanidad. Este es el libro de Gigantes, y lo que revela puede ser aterrador. Ahora, imagina un mundo donde criaturas colosales, mitad humanas, mitad divinas, caminaran sobre la tierra, dominando todo y a todos. ¿Parece ficción? Bueno, el libro de Gigantes afirma que esto fue real. Este texto, una extensión del libro de Enoch, detalla la existencia de enormes y poderosos seres que eran descendientes de los vigilantes, los ángeles caídos que se unieron a las hijas de los hombres. Estos gigantes, conocidos como Nefilim, poseían fuerza e inteligencia sobrehumanas, pero también eran violentos e insaciables. Su presencia habría desequilibrado al mundo, lo que habría llevado a Dios a intervenir drásticamente. ¿Pero por qué se eliminó esta historia? Quizás porque reescribe por completo el pasado de la humanidad. Lo más aterrador es que este libro no solo menciona la existencia de estos seres, sino que también detalla cómo comenzaron a sentir su destrucción. Según el libro de Gigantes, estos seres tuvieron visiones y sueños proféticos sobre un gran cataclismo, el diluvio. Desesperados, intentaron buscar redención e incluso pidieron a Enoch que intercediera por ellos. Pero ya era demasiado tarde. La corrupción de la tierra, causada por el conocimiento prohibido que los vigilantes enseñaron a la humanidad, había llegado a un punto sin retorno. El ocultismo siempre advertimos sobre los peligros del conocimiento sin responsabilidad, y esta historia es un recordatorio de cómo el poder puede llevar a la ruina. Ahora, piense conmigo, ¿por qué tantas culturas antiguas tienen informes de gigantes? Desde los sumerios hasta los mayas, desde los nórdicos hasta los hebreos, siempre hay historias sobre una raza colosal que gobernó antes que los humanos comunes y corrientes. ¿Qué tienen estas historias en común? Hablan de seres que tenían sabiduría prohibida, habilidades misteriosas y un destino trágico. Este se conecta directamente con el Cábala, que enseña que hay conocimiento que solo los iniciados pueden comprender sin ser consumidos por él. El libro de Gigantes describe a estos seres como criaturas que no solo dominaron a la humanidad, sino que también desafiaron las leyes divinas. Se volvieron tan peligrosos que incluso los propios vigilantes empezaron a temerles. Algunos informes sugieren que estos gigantes incluso lucharon entre ellos, en batallas que hicieron desaparecer reinos enteros. Esta idea no parece tan absurda cuando pensamos en la cantidad de ciudades y civilizaciones que han desaparecido de la historia sin explicación. ¿Estas entidades habrían dejado algún rastro oculto hasta el día de hoy? Y si este libro todavía existiera en su totalidad, ¿qué más revelaría? Desafortunadamente, lo que tenemos son fragmentos, ya que la mayor parte del texto fue destruido u ocultado deliberadamente. Lo que se conservó en rollos del Mar Muerto es suficiente para plantear muchas preguntas. ¿Será posible que algunos linajes de estas criaturas hayan sobrevivido? ¿Qué pasaría si algunos de los conocimientos prohibidos de los gigantes todavía se transmitieran en círculos secretos? El misticismo nos enseña que el pasado nunca desaparece por completo, simplemente permanece en las sombras esperando ser redescubierto. Ahora la pregunta sigue siendo, ¿quiénes eran realmente estos gigantes? ¿De dónde vinieron? ¿Qué sabían? Si hay tanta evidencia de su existencia repartida entre las culturas de todo el mundo, ¿por qué la historia tradicional insiste en ignorarla?
Pero antes de intentar responder a estas preguntas, hay otro texto prohibido que plantea una hipótesis aún más inquietante. Un evangelio que sugiere que el Dios del Antiguo Testamento puede no ser el verdadero creador. Este es el Apócrifo de Juan, y su contenido es capaz de hacer temblar los cimientos de todas las religiones. Ahora prepárate para una revelación que podría cambiar todo lo que pensabas sobre la creación del mundo. El Apócrifo de Juan, uno de los textos más controvertidos descubierto en Nag Hammadi, presenta una visión radicalmente diferente de Dios. Según este evangelio gnóstico, el Dios del Antiguo Testamento no es el Creador Supremo, sino un impostor llamado Demiurgo, un ser arrogante y engañoso que atrapó a la humanidad dentro de una ilusión. Este concepto es uno de los más impactantes de toda la tradición esotérica. De ser cierto, significa que todo lo que se enseñó sobre el origen del mundo puede haber sido una manipulación importante. El Demiurgo, según este texto, sería un ser poderoso, pero ignorante, que se proclamaba Dios sin siquiera comprender toda la inmensidad del universo. Habría creado el mundo físico como una prisión, un laberinto de dolor y sufrimiento donde las almas humanas están cautivas. Este concepto conecta profundamente con el gnosticismo, que enseña que la realidad que conocemos es solo una ilusión y que la verdadera liberación proviene del despertar de la conciencia. Ahora, pensemos en el impacto de esto. ¿Qué pasaría si el Dios que predican la mayoría de las religiones no fuera el verdadero creador, sino más bien una entidad que quiere mantener a los humanos en la oscuridad? Otro detalle fascinante del Apócrifo de Juan es que revela la existencia de eones, seres divinos que pertenecen al verdadero reino celestial. Entre ellos está Sofía, sabiduría personificada, que habría intentado corregir el error del Demiurgo, pero acabó siendo aprisionada en el mundo físico junto con los humanos. Este concepto aparece en varias tradiciones místicas, incluyendo Teosofía, que enseña que la verdadera iluminación solo se puede lograr cuando reconocemos nuestra conexión con lo divino superior. Y ahora viene la parte más intrigante. Si el mundo material es una ilusión, entonces la clave para la liberación no está en los dogmas religiosos, sino en el autoconocimiento. El hermetismo siempre enseñó que el despertar la conciencia es la única manera de escapar de la prisión del mundo físico. Lo que este evangelio sugiere es que la humanidad ha sido engañada durante milenios, siendo conducida a adorar a un Dios falso mientras el verdadero creador permanece oculto, esperando que sus hijos despierten a la verdad. Ahora, piensa en el impacto de esto. Si este punto de vista fuera correcto, significaría que todo lo que nos han enseñado sobre el cielo y el infierno, sobre el pecado y la salvación, ha sido distorsionado para mantener a la gente en un ciclo de miedo y obediencia. Esto explicaría por qué este texto fue tan suprimido. La Iglesia nunca podría permitir que la gente descubriera que podían liberarse. Pero esta idea ha sido completamente borrada o aún sobrevive en los círculos ocultistas. El Apócrifo de Juan es uno de los textos más peligrosos jamás escritos porque desafía la estructura central del cristianismo tradicional. Si el Demiurgo realmente existe, ¿quién gobierna realmente el mundo? ¿Quién controla los destinos de la humanidad? Este evangelio sugiere que vivimos en una prisión cósmica, pero que la clave para escapar está dentro de nosotros. Pero ahora que conoces este secreto, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? Ahora que hemos explorado estos libros prohibidos y sus secretos más profundos, es hora de comprender por qué estaban escondidos de la humanidad. ¿A qué temía tanto la Iglesia? Y más importante aún, ¿qué significa esto para el futuro de la espiritualidad? Ahora que has descubierto los secretos ocultos de la Biblia, la pregunta sigue siendo, ¿qué más podrían estar escondiéndonos? Si estos libros fueron prohibidos porque contenían verdades peligrosas, ¿cuántas otras historias han sido borradas o distorsionadas a lo largo de los siglos? El conocimiento siempre ha sido la clave de la libertad, pero solo quien cuestiona y busca la verdad puede ver más allá de lo impuesto. Así que cuéntamelo aquí en los comentarios. ¿Cuál de estos libros prohibidos te sorprendió más? Y si quieres seguir explorando misterios ocultos y secretos que pocos conocen, suscríbete al canal y activa las notificaciones porque el próximo video podría revelar algo aún más inquietante. Nos vemos allí.